Buenas noches, muchísimas gracias, Salvador. De verdad la que tiene que dar las gracias soy yo por tenerme aquí hoy. Espero cubrir las expectativas de ustedes. Es complejo hablar de Venezuela sin tener que uno retraerse en el pasado para poder entender lo que está pasando ahorita en el presente y por qué hemos transcurrido en estos altibajos del que hablaba, esas dientes de sierra de las que hablaba Salvador. Cuando el presidente Chávez llega al poder en Venezuela, asume en el 1899, sí, ya me voy con las fechas malas, asume la presidencia. Venezuela vivía relativamente bien, entre comillas, con una pobreza extrema de un 40%, en el país más rico de Sudamérica, de Latinoamérica y tal vez del mundo entero. Ahorita cuando podemos medir y aquí no soy vasca, ¿ok? Es la realidad. Yo quiero mucho a los vascos, pero es la realidad. Cuando ahorita estamos en capacidad de medir las reservas petroleras de un país, y Venezuela las ha medido, las ha comprobado, y es la mayor reserva petrolera del mundo, no se entiende cómo un país tan rico tenga una pobreza crítica tan alta. La redistribución de esas riquezas no llegaba a todos los hogares venezolanos. Había un gran descontento. Anteriormente había habido ya un conato de malestar popular en el llamado Caracazo por las medidas económicas neoliberales que se iban a implementar en mi país en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez. Entonces ya el país estaba tomando conciencia de lo que es tener riquezas y no ser distribuidas o redistribuidas a toda la población. Cuando el presidente Chávez asume, hay el compromiso de llevar esa riqueza a todos los hogares venezolanos. Hay el compromiso de un cambio estructural de gobierno que se vio reflejado en la aprobación de una constitución, de un llamado a una constituyente. Estoy tratando de ser lo más resumida posible para llegar a lo que estamos ahorita. Un proceso constituyente que nos llevó a una nueva constitución donde podemos decir que tenemos puntitos, bastantes puntitos que son bien nobles en los sistemas políticos, como son los referéndums revocatorios, cuando un presidente no funciona, cuando un alcalde no funciona, cuando un gobernador no funciona, y que es posible a través de un referéndum poderlos sacar de gobierno y elegir otro. Entre las muchas cosas, tenemos un sistema político de 5 poderes. Ya no solamente es el ejecutivo, el judicial y el legislativo, tenemos un poder moral constituido por la fiscalía, por la Defensoría del Pueblo. Tenemos un poder electoral. O sea, hay constituidos 5 poderes en Venezuela. Empiezan el presidente Chávez a darse cuenta de que tenía que hacer cambios radicales en las políticas para poder llegar a cumplir lo ofrecido. Tiene que hacer cambios en la estrategia, en la táctica, tiene que hacer cambios que no le iban a gustar a muchos. Y cuando hablo de muchos, me hablo al que se creía que era el jefe de Venezuela y que se cree que es el jefe de toda Latinoamérica y del mundo, a Estados Unidos. Venezuela es uno de los primeros países, y aquí comienzan ya las dificultades, en cumplir las metas del milenio, que eran de combatir la pobreza y el analfabetismo en los países. Venezuela es uno de los primeros países de cumplirlos, en los países llamados en desarrollo. Hay un enfrentamiento frontal
con el hegemón, con Estados Unidos. No solamente se empieza a redistribuir la riqueza petrolera dentro de Venezuela, sino que hay una ayuda a todas esas países que están en el Caribe y en Latinoamérica, que se han convertido en los actos caritativos de los Estados Unidos. A Estados Unidos, por supuesto, ya ve con malos ojos que los países no dependan tanto de él, de que haya alguien que se le para enfrente de todo el mundo y le diga: aquí huele a azufre, aquí ha estado el diablo. Y les puedo decir que yo, que pasé por las Naciones Unidas durante 8 años, es así. Ahí olía a azufre y sigue oliendo. Ahí es capaz de pararse un embajador de Estados Unidos y decir en plena Asamblea General de Naciones Unidas: quien no vote por mí sabe lo que les espera. En cualquier elección, elegir cualquier agente de Naciones Unidas. Entonces, el que hubiese alguien que se les enfrentara, pues no era bueno. No era lo que se esperaba. Y comienzan las dificultades para Venezuela. Comienzan los ataques sistemáticos a las políticas sociales del presidente Chávez, que llevaron a un derrocamiento, a un golpe de Estado temporal, pero hubo un golpe de Estado contra el presidente Chávez, paros petroleros, medidas que iban en contra del pueblo venezolano. Afortunadamente tuvimos un gran líder que todos los días nos instruía y nos enseñaba: esto pasa por esto y la respuesta debe ser esta. No podemos dejar que nos tuerzan el brazo porque quieren nuestros recursos naturales. No podemos dejar que nos manipulen. No podemos dejar que nos sigan subyugando. Nosotros somos un país soberano y como tal debemos de actuar. En medio de todas estas circunstancias muere el presidente Chávez, es electo el presidente Nicolás Maduro y, por supuesto, aunque siempre habían manifestado que las elecciones no eran reales, verdaderas, que todas eran fraudulentas, con la elección del presidente Nicolás Maduro comienzan a cuestionar los triunfos electorales, que no les convenían a ellos. Los que ganaban, sí, eran verdaderos y reales, pero los que ganaba el gobierno, jamás. Llegamos pues a la situación del momento de grandes tensiones, donde nos fuimos calificados como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y las relaciones internacionales de Estados Unidos. Y yo puedo decir que sí lo somos. Los fuimos y lo seguiremos siendo, porque nosotros no nos vamos a doblegar ante los Estados Unidos, porque somos ejemplos, somos paradigma para los pueblos progresistas, para el pueblo que busca su libertad y que busca su soberanía, defender su soberanía. Entonces, mientras seamos fuertes, mientras seamos gente que va a defender lo suyo, que lucha por la libertad, somos amenaza para los Estados Unidos. En medio de estas amenazas, de esta denominación de ser una amenaza inusual y extraordinaria, nos aplican unas medidas coercitivas unilaterales, unas mal llamadas sanciones. Estas sanciones, dice los Estados Unidos y los de la oposición que apoyan las sanciones, que son personales, que la sanción va a Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro, que es el que firma, el que da la orden, que va al presidente de PDVSA, que es el que tiene que ejecutar las políticas petroleras del país, a la empresa petrolera. Esas son las sanciones personales, a las empresas petroleras de Venezuela, que es la que tiene que extraer, producir y vender el petróleo. Al Banco Central, que es el encargado de la entrada y salida de caja de las divisas y de todo el dinero de Venezuela. Esas son las sanciones personales. Lo que llevó a afectar en lo económico, en lo social, en lo psicológico
a toda la población venezolana. Aquí no se salvó ni la oposición, ¿ok? Venezuela fue sometida a lo que hoy llamamos una guerra de quinta generación. No hacía falta, y mucha gente esto no lo entiende, que no hace falta el desembarco de fuerzas extranjeras a la orilla de las costas de un país. Nosotros tuvimos mercenarios que trataron de matar al presidente Nicolás Maduro, que llegaron a nuestras costas. Pero eso es otra materia. Ese es el nuevo tipo de guerra que se ejecuta. Entonces, llegamos a un momento electoral donde Venezuela vive una tensión diaria y constante por una agresión que no sabemos cómo va a llegar. Lo que sí sabemos es que han cambiado los escenarios. Ya no es un campo de batalla, el escenario es el cerebro humano. Hay una manipulación mediática tremenda para cambiar la realidad de lo que está sucediendo, de imponer lo que quieren los medios y los grandes imperios, los grandes hegemonías, la gente que dirige el mundo, que se crea. Eso es lo que hay. Se cambia totalmente el escenario belicista, terrenal, para llevarlo a una guerra psicológica, donde se utilizan mercenarios, como entraron en mi país, a tumbar, a matar al presidente. Se utilizan criminales, se utilizan drones para matar a un presidente. No es necesario agarrar un misil y bombardear. No van a bombardear como Israel bombardea a Palestina, porque, bueno, ya sabemos por qué. Palestina no tiene cómo defenderse, desafortunadamente, no tiene las fuerzas ni el dinero con que defenderse. Pero el cambio esa dinámica que vive el venezolano, que tiene que ver cómo resolver que no hay luz, porque hay un saboteo a nuestras instalaciones eléctricas, porque durante años no hemos podido darle mantenimiento a las centrales eléctricas, porque es imposible por un bloqueo que tenemos, un bloqueo criminal que tenemos. Venezuela no tiene derecho a utilizar el sistema SWIFT, que es el sistema financiero internacional. Nosotros no tenemos derecho a comprar ni una aguja cuando el COVID, ¿ok? No teníamos derecho a comprar una vacuna, y cuando la compramos fue retenido el dinero por meses a través que lo compramos a través de Naciones Unidas, fue retenido en Suiza el dinero, y las vacunas aparecieron, las vacunas occidentales, estoy hablando de las vacunas occidentales, aparecieron 8 meses después. Gracias a Dios, gracias a los cubanos, gracias a Rusia, gracias a Irán, gracias a Turquía, gracias a los chinos, Venezuela se pudo vacunar, no una sola vez, sino 3 veces. Había mascarillas, había agujas, había algodones. Porque estas personas, estos países, que sin que pudiéramos pagar ni un solo centavo de dólar, tomaban el riesgo de llevar medicamentos y las cosas necesarias de primera necesidad a Venezuela. Venezuela ha sido sometida a cualquier lo que pase por la mente de ustedes. Imagínense cualquier cosa, eso lo han aplicado en Venezuela en los últimos años. Eso hemos estado viviendo constantemente, una agresión permanente que va desde lo psicológico, desde lo psicosocial, a lo económico, al hambre, porque hasta la comida nos las hicieron desaparecer, el dinero para comprar. Hemos sido, no han lanzado ni un solo tiro, es cierto, pero nos han sometido a un calvario total. Cuando el presidente Maduro asume en el año, gana las elecciones en el 2018, asume en el 2019 su segundo mandato, todas estas agresiones se fortalecen, todas estas agresiones se multiplican a la enésima, lo que usted quiera. La presión internacional ha sido tremenda,
se le ocurrió a un señor juramentarse en una plaza y hubo 60 estados que lo reconocieron, 60 países que lo reconocieron como presidente interino. Un señor que era un diputado suplente, que nadie lo eligió como presidente, que nadie le exigió unas actas, pero que 60 países lo reconocieron como presidente de Venezuela. Durante la campaña electoral, a pesar de las dificultades que vivía o que vive el pueblo venezolano, porque todavía seguimos con dificultades, a pesar de que hemos salido, a pesar de que ha habido un gran crecimiento económico en los últimos años, todavía nosotros seguimos con muchas dificultades, porque todavía seguimos con el bloqueo, porque todavía tenemos las medidas coercitivas unilaterales que nos fueron dictadas por ser denominada una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos. Y que países como los que conforman la Unión Europea, por la relación estrecha que viven con Estados Unidos, que tienen con Estados Unidos, igual siguen el mismo camino, bloqueados. Nos tienen bloqueado dinero en Portugal, en Alemania, en Francia, en Reino Unido, oro. En Estados Unidos, pues ya saben ustedes que se han agarrado todo, dinero, empresas y todo, porque ellos son el hegemón. Ellos son los poderosos, ellos son el imperio. Así llegamos a la campaña electoral de este año, de julio de este año, para las elecciones de julio de este año, en una situación muy tensa en la cual el venezolano tiene que vivir el día a día, donde tiene que buscar, aparte de cómo subsistir económicamente, tiene que luchar con que no haya luz, con que no haya, porque todavía, a pesar de que nos hemos ido recuperando, todavía siguen los ataques. Pero como dicen que no hay mal que por su bien no traiga, toda esta situación que vivimos durante la pandemia, durante estos años de bloqueo, Venezuela ha ido aprendiendo la lección. Venezuela, por ser un país muy, muy rico, como les decía anteriormente, todo lo comprábamos. El agua que nos tomábamos. Lo único que no comprábamos es la gasolina que le poníamos a los carros, pero todo lo comprábamos. Hoy día Venezuela puede decir que la comida que pone en una mesa es producto venezolano, casi en el 100%, porque hemos aprendido. Como les decía, entramos en la campaña, en una campaña que por parte del chavismo, una campaña alegre, una campaña de gran movilización, una campaña electoral, hablo de campaña electoral, donde el presidente Nicolás Maduro buscaba la reelección y tenía contrincantes de la derecha, de una derecha menos derecha, de una izquierda y nosotros, otra izquierda. El presidente Nicolás Maduro se había tenido que alejar del pueblo, no podía estar en el día a día con el pueblo, como era la costumbre de Hugo Chávez, como fue la costumbre de él, porque también le han puesto precio a la cabeza de Nicolás Maduro, como a otros funcionarios del gobierno. Todos tienen, las altas autoridades venezolanas tienen precio a sus cabezas. Vaya usted a saber cuántos inventos se han creado. Ninguno demostrable. No han podido demostrar ni uno solo las acusaciones que hacen de que si somos un narcoestado, que si somos unos narcotraficantes. No hay evidencias de nada de eso. Eso está en la mentalidad de los Estados Unidos, que le ha puesto precio a las cabezas del presidente y de sus compañeros de partido y de gobierno. El presidente, para poder hacer campaña electoral, no podía decir dónde iba a aparecerse. Entonces hubo una gran movilización. En Venezuela podían haber, que antes se hacían grandes mitines por ciudades. Hoy le toca Cumaná, mañana le toca Maracay. No,
lo que se hacía era que en un día habían hasta 3 y 4 grandes mitines en todo el país y de sorpresa llegaba el presidente. ¿Por qué no se podía decir a cuál iba a ir el presidente? ¿Por qué? Porque su cabeza tiene precio. ¿Por qué? Porque no sabemos qué loco lo podía venir a matar, como ya lo habían intentado con drones anteriormente. Entonces, nuestra campaña electoral fue de gran movilización, de una gran alegría, con la expectativa de todo el mundo de ver llegar al candidato nuestro, al presidente de la República. La campaña de la oposición fue una campaña de carteles, que estando en Venezuela, el candidato presidencial de la oposición, la señora que lideriza a la derecha venezolana, tenía un cartel: este es el candidato. ¿Por qué? Sacaron a alguien de una bolsita y este es el candidato que vamos a poner. Candidato que tiene historia con el País Vasco, que le debe al País Vasco, que le debe vidas al País Vasco. Y el que quiera, busque en internet quién es González Urrutia y ahí le va a salir quién es. No estoy aquí para decir nada de este señor. Entonces fue una campaña donde las convocatorias no fueron mayoritarias, a pesar de que hacían las tomas de aquí. Es como si yo agarrara ahorita y hiciera una fotografía, nada más que tomarle la cabeza a ustedes y no sacó que hay unas sillas vacías allá atrás o que estas están vacías. Así eran las fotografías que mostraba esta señora. Vienen las elecciones y aquí es lo más importante: el voto chavista. ¿Cómo fue el voto chavista el 28 de julio? No fue un voto por la gestión de gobierno, no, porque nuestra gestión de gobierno no es la mejor, porque no ha podido ser la mejor, porque no nos han dejado ser la mejor. ¿Por qué se votó a favor de Maduro en estas elecciones? Porque el voto que obtuvo Nicolás Maduro es el voto de una voluntad férrea por la libertad, por defender la soberanía, porque esta era una elección no contra una oposición venezolana. Esta era una elección con unas características especiales en la cual los Estados Unidos decidió participar. Antes de las elecciones ya se decía de que iba a haber un fraude. Se estaba preparando eso que les decía de la conciencia, la manipulación mediática que ocurrió, pero estuvo todos los días, era la misma cantaleta. Nosotros vamos a elecciones el 28, pero sabemos que es un fraude, sabemos que es un fraude, sabemos que es un fraude. Lo cantaban todos los días y a cada rato. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía su plan con la oposición. Esta no era una elección con la oposición venezolana, era con Estados Unidos, porque nosotros estábamos ahí para defender nuestra soberanía. Entonces, el voto venezolano, el voto que llevó a Nicolás Maduro a ser reelecto, es un voto de libertad, de soberanía, de defender lo que es nuestro, de enfrentarnos a un poderosísimo enemigo, el más grande de todo el mundo, que es los Estados Unidos, sin disparar un arma, ejerciendo nuestro derecho al voto. Y votamos mayoritariamente por Nicolás Maduro. El 28 de julio, cuando se da el primer boletín oficial, la oposición llama a fraude inmediatamente. El Consejo Nacional Electoral sufre un hackeo en su sistema. El CNE, Consejo Nacional Electoral, tiene dos sistemas. Un sistema que trabaja con telefonía y un sistema por internet. El sistema de telefonía era la transmisión de los votos. Esa transmisión de votos se hizo perfectamente. Y esa transmisión de votos generó unas benditas actas que se totalizan. El sistema de totalización fue hackeado y no se pudo hacer total el conteo de los votos esa noche.
Al día siguiente se da el conteo y se ratifica que el presidente Nicolás Maduro ha ganado. El problema de las actas. En Venezuela, en la Cuarta República, había un temita, un lema: acta mata voto. ¿Por qué? Porque los sistemas de comunicación no eran los de ahorita. Entonces, yo que estoy en un pueblo, que soy de un pueblo, votaba, mi pueblo votaba por alguien, el acta para llegar a Caracas eran 7 horas de manejo. Cuando llegaba a Caracas era otra acta. Entonces, acta mata voto. Y el presidente y la misma oposición y la población venezolana sabe a quienes le han quitado presidencias en Venezuela antes de que se sistematizara el voto en Venezuela, antes que se hiciera electrónico. Entonces, para estas elecciones el lema era acta mata sentencia. ¿Por qué? Porque el presidente Nicolás Maduro, ante la situación de que el sistema de totalización ha sido hackeado, ante la incertidumbre que estaba creando la oposición y los Estados Unidos en decir de que había habido un fraude, decide que el Tribunal Supremo, que está en nuestra Constitución, el Tribunal Supremo de Justicia, le pide al Tribunal Supremo de Justicia, introduce un contencioso electoral al tribunal para que verifique o no los resultados que ha dado el CNE. Cosa que hace el Tribunal Supremo en días, en 2 semanas. Para ello, el CNE ha pedido las actas a todo el que ha participado en las elecciones. El partido del presidente Maduro presentó sus actas al Tribunal Supremo. Los otros partidos, los otros candidatos presentaron las actas al Tribunal Supremo. El único que no presentó actas, que las tenía publicadas en una red, en internet, milagrosamente de un día para otro, no las presentó, ni se presentó al Tribunal Supremo. El que no la debe, no la teme, dicen en mi país. El Tribunal Supremo ratifica que el presidente Nicolás Maduro, después que ha cotejado las actas que tiene con los votos que están registrados, ratifica que el presidente Nicolás Maduro gana las elecciones. Esa misma noche, pues comienzan nuevamente los actos violentos en Venezuela. Las manifestaciones violentas en Venezuela. Salen a matar. La mayoría de los muertos son de gobierno, no son de la oposición. Los muertos que hay de la oposición son por accidentes que los produjeron ellos mismos. Saquean hospitales, escuelas, sedes de partido, secuestran militares, los matan, policías, dirigentes sociales. Pero esta vez hubo una respuesta diferente del gobierno. Esta vez, además de las fuerzas de seguridad del Estado, sale el pueblo chavista a defender su elección. Todo el mundo se moviliza. A las 36 horas, a las 48 horas, ya no había problemas de violencia en Venezuela. Los chavistas estaban manifestando en las calles apoyando a Nicolás Maduro. La oposición tiene que retroceder, retrocede. Han pasado los días, ya no hay manifestaciones opositoras,
de ningún tipo en Venezuela, no tienen poder de convocatoria. Las convocatorias las hacen en el extranjero, aquí, en el Estado español, en Madrid, que fue más grande que la que hicieron en Caracas, en otras ciudades, pero no tienen poder de convocatoria en Venezuela. Y esa es la situación política interna en este momento. Seguimos bajo una agresión. Continuaremos bajo una agresión porque habrá ganado el señor Trump las elecciones en Estados Unidos y estamos conscientes de ello. No sabemos a quién va a nombrar de secretario de Estado, pero se dice hasta ahora que es a un enemigo jurado de Venezuela. Nosotros estamos listos para la lucha, listos. Nosotros no nos vamos a detener, nosotros no nos vamos a dejar amenazar por nadie. Venezuela es un país de paz, un país que no está acostumbrado a la guerra. Ha tenido que enfrentarse durante estos 25 años a diferentes manifestaciones guerreristas, pero ha sido un país de paz, siempre. En estos momentos, mi país lleva adelante un plan de diplomacia muy activo. Sabemos que ni Estados Unidos ni la Unión Europea van a reconocer al presidente Maduro el 10 de enero. Eso estamos seguros que no lo van a hacer. O sea, yo no me hago ilusiones. Si sucede, será un milagro, como los milagros que hace aquí la Virgen. Como esos tipos de milagros que hace aquí la Virgen. Creo yo que eso es lo único que podemos aspirar. El presidente Maduro ha sido reconocido en su gran mayoría por los otros países. Nuestra situación política está tranquila. El presidente Nicolás se va a juramentar el 10 de enero en Venezuela con la Asamblea Nacional Venezolana. No sé cómo lo va a hacer el señor González Urrutia, que dice que el 10 de enero se va a aparecer en Venezuela a juramentarse. Mientras tanto, mi país sigue trabajando para mantenerse a flote, para darle a sus venezolanos lo que necesita. Sabemos que hay errores, que estamos tratando de corregirlos. Estamos tratando de salir sin participar en los BRICS directamente, que yo sé que a lo mejor que ahorita van a hablar de los BRICS. Venezuela está en los BRICS, porque mantiene relaciones bilaterales con cada uno de los países que pertenecen a los BRICS. Así que no está de hecho no formal, pero sí está de hecho. Lo único que no podemos hacer uso del sistema hasta que no nos autoricen el nuevo sistema financiero de los BRICS, pero está Venezuela en el billete de los BRICS, así que nosotros vamos a participar. La negativa de Brasil a que fuéramos miembros plenos no solamente le ha hecho daño al pueblo venezolano, sino a todos los pueblos de la región, porque Venezuela tiene mucho que darle a los demás, que siempre lo ha hecho. Esperamos que esa solidaridad, la que habla Salvador, se siga manifestando a favor de Venezuela y de su pueblo. Y decía que el presidente Nicolás ha sido reconocido por más de los 40 países estos que probablemente no nos van a reconocer, pero no nos importa. Seguiremos luchando. Y esa es la situación actual de Venezuela. Bueno, como